Método natural sobre la entrada y salida del corazón a través de la respiración y la oración que debemos sumar a tal actividad, a saber: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Este método tiende a favorecer el recogimiento de la mente. 19. Tú sabes, hermano, que nuestra respiración consta del aire que inspiramos y expiramos, debido a la actividad del corazón. Ella es causa de la vida y también del calor del cuerpo. El corazón atrae el aire para expulsar al exterior el propio calor mediante la expiración y alcanzar así una temperatura adecuada. Cooperador, o mejor, ministro de esa economía, es el pulmón, que, hecho poroso por el Creador, introduce y emite el aire sin fatigarse, como un fuelle, atrayendo el frío con la inspiración y expulsando el calor. El corazón mantiene con regularidad el orden que le ha sido confiado para conservar la estabilidad del cuerpo viviente. Siéntate, pues, en una celda tranquila. Recoge el intelecto e introdúcelo en el corazón a través de la nariz. Empújalo y oblígalo a descender al interior de ese órgano junto con el aire que ha sido inspirado. Una vez que haya llegado allí, nada carecerá de alegría y de gracia. Pues, así como un hombre que ha estado alejado de la propia casa y cuando retorna está lleno de alegría, porque ha logrado encontrar nuevamente a los hijos y a la mujer, del mismo modo, después de unirse al alma, el intelecto estará lleno de indecible placer y gozo. En consecuencia, hermano, acostumbra al intelecto a no salir de allí demasiado pronto. Al principio estará a desgano, porque se encontrará encerrado y restringido. Pero cuando se haya acostumbrado, no se adaptará más a las relaciones externas, ya que el reino de Dios está dentro de nosotros. Quien allí lo considera y lo busca mediante la oración pura, juzga odiosas y detestables todas las cosas externas. Luego agrega: pero es necesario que aprendas también esto, que apenas tu intelecto haya alcanzado aquel lugar, desde ese momento en adelante, no debes callar y permanecer inactivo. Por el contrario, debes tener como obra e invocación incesante esta oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. El intelecto ya no se cansará de todo esto, porque cuando esa invocación lo mantiene firme, sin distracción, lo muestra inaccesible e intocable a los asaltos del enemigo y lo eleva todos los días a la caridad y al deseo de Dios. Este Padre ha escrito tales cosas
teniendo como primer objetivo el siguiente: que por la operatividad de ese método natural, el intelecto retorne de su acostumbrado errar, de su maldad y de su vagabundeo, y se vuelva hacia el cuidado de sí mismo, y mediante el cuidado se recoja en sí mismo y se una de ese modo a la oración, que descienda luego en el corazón conjuntamente con ésta y establezca allí su morada para siempre. Otro sabio de Dios, explicando lo expuesto, declara lo que sigue a continuación en base a su experiencia en esa sagrada actividad. Acerca del método respiratorio natural a través de la nariz y acerca de la invocación del Señor Jesucristo que debe acompañarlo. 20. Es necesario aclarar también esto a quien quiere aprender. Si al entrar la respiración la educamos para hacer descender con ella también al intelecto, es preciso que sepamos con precisión cómo éste, si desciende, no vuelve a salir antes de haber alejado de sí todo pensamiento. Se vuelve uno y desnudo, y no requiere de otro recuerdo que la invocación de nuestro Señor Jesucristo. Claro que cuando sale nuevamente de allí y retorna al exterior, al recuerdo múltiple, aún contra su voluntad vuelve a dividirse. También Crisóstomo, al igual que otros santos padres, nos ordena orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo y dentro del corazón del siguiente modo: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. 21. Dice el gran Crisóstomo: os ruego, hermanos, que no ofendáis ni descuidéis jamás la regla de la oración. Y poco después agrega: es necesario que el monje, ya sea que coma, beba, esté sentado o realice algún servicio, esté de viaje o cualquier otra cosa que haga, grite incesantemente la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y esto, para que el nombre del Señor Jesús, descendiendo en la profundidad del corazón, humille al dragón que domina sus pastos, salve y vivifique el alma. Permanece, pues, continuamente en el nombre del Señor Jesús, a fin de que el corazón atraiga al Señor y el Señor al corazón, y los dos se vuelvan uno solo. Y además exhorta: no separéis vuestro corazón de Dios, perseverad y custodiadlo siempre en el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre del Señor sea instituido dentro del corazón y éste no refleje ninguna otra cosa. De ese modo, Cristo será ensalzado en vosotros.
sobre el recuerdo de Jesús en el interior del corazón y a través del cuidado de la respiración nasal. 22. Escribe Clímaco. Que el recuerdo de Jesús se adhiera a tu respiración y conocerás las ventajas de la esiquía. Y San Esiquio, por lo tanto, si en verdad deseas cubrir de vergüenza los pensamientos, vivir la esiquía y tener un corazón fácilmente sobrio, que la oración de Jesús se una a tu respiración y en pocos días verás que eso se cumple. Cómo cuidarse del ocio y cómo es preciso que también el esicasta guarde la tradición de la Iglesia. 28. Dice San Isaac: queridos míos, cuidaos del ocio, porque en él hay escondida una muerte notoria. En efecto, si no le damos cabida, no caeremos en manos de quienes se preocupan por atraparnos. En aquel día, Dios no nos condenará por haber descuidado los salmos o la oración, sino porque rebajándolos o relajándonos, habremos abierto el camino a los demonios. Cuando éstos encuentran espacio, entran y cierran la puerta de nuestros ojos. En su tiranía e impureza nos llenan de todas aquellas cosas que están sometidas al juicio de Dios y también al más grave castigo para quien las realiza. Así, por haber abandonado las cosas dignas de cuidado por amor a Cristo, nos encontramos sometidos al enemigo corroborando lo escrito por los sabios. Quien no somete su voluntad a Dios será sometido a su adversario. Esas cosas que te parecen tan pequeñas son como muros que te protegen de quien desea atraparte. A tal efecto, aquellos que mantienen el orden de la Iglesia han establecido, con suma sabiduría, que en el interior de cada celda se pongan en funcionamiento esas cosas, con el propósito de cuidar de nuestra vida. Y lo han establecido con espíritu de revelación. Sin embargo, desestimando el daño que les acarrea, los insensatos asumen que es algo carente de importancia el hecho de rebajar esas reglas. El principio rector de su vida y el medio con el cual operan es una libertad sin disciplina, madre de todas las pasiones. Claro que es mejor luchar para no arruinar las pequeñas cosas antes que hacer sitio al pecado, moviéndonos con demasiada amplitud. Porque el final de esa libertad inoportuna es una cruel esclavitud. Y agrega: cómo son dulces las causas de las pasiones. Ciertamente, puede suceder que uno sea capaz de desterrar las pasiones, disfrutar de su suspensión y permanecer en calma debido a su lejanía, pero sin haber abandonado las causas que las provocan. Es sabido que, debido a ellas,
somos tentados aún en contra de nuestra voluntad. Nos entristecemos por las pasiones, pero queremos conservar en nosotros sus causas. No buscamos los pecados, pero acogemos con placer aquello que los provocan. En consecuencia, con su operatividad, las causas nos acarrean los pecados. Quien ama las causas de las pasiones, muy a su pesar, acaba sometiéndose a ellas y se hace su esclavo. En cambio, quien odia los propios pecados dejará de cometerlos, y quien los confiesa obtendrá el perdón. Ahora, es imposible abandonar el hábito que lleva al pecado antes de sentir odio hacia él. Análogamente, es imposible obtener el perdón antes de la confesión de las culpas. El odio al pecado provoca humildad verdadera y la confesión produce contrición, a partir de la cual el corazón se dispone para hacer sitio a la vergüenza. Es sabido que no hay pecado que no sea perdonado, a no ser aquel del cual no hay arrepentimiento. Pero de eso ya hemos hablado bastante. Después de haber cantado los salmos de las horas que te hemos señalado, come, mantén firme la oración durante la comida para que, con la fuerza de la gracia, alcances a formar en ti el hábito de la oración continua, conforme te ordenan los mandamientos. Nuestro discurso sobre los alimentos, que según la indecible sabiduría del Creador tonifican el cuerpo, debe esperar todavía un poco más. En cambio, debe ocuparse del alimento que consolida el alma y la vivifica, el que se encuentra, según los santos, en la oración deificante. Se trata, por cierto, de algo absolutamente natural en la medida que el alma es mucho más valiosa que el cuerpo. Las 5 actividades de la primera esiquía, elementales para los principiantes: la oración, la salmodia, la lectura, la meditación y el trabajo manual. 45. El principiante en la esiquía debe pasar día y noche en estas 5 actividades con las cuales sirve a Dios, a saber, en la oración o en la permanente introducción del recuerdo del Señor Jesucristo en el corazón, como ha sido indicado, con calma, a través de la respiración nasal, con los labios cerrados, sin pensamientos o fantasías de ningún género. En la oración, realizada en el interior de una celda, con sincera humildad y en un estado de continencia general del vientre, del sueño y los otros sentidos. En la salmodia, también en la lectura del Sacro Salterio, del Apóstol y de los Santos Evangelios, conjuntamente con los escritos de los santos padres teóforos, sobre todo los referidos a la oración y la sobriedad, y la lectura de las divinas palabras del Espíritu, recordando penosamente en el interior del corazón los pecados,
y meditando sobre el juicio de Dios, la muerte, el castigo, el gozo, etc., junto a un poco de trabajo manual que controla la asidia. Luego, es necesario retornar a la oración, aun cuando eso requiera cierta violencia, hasta que el intelecto se habitúe a deponer con facilidad el propio vagabundeo para ocuparse plenamente del Señor Jesucristo, mediante un continuo recuerdo y una constante inclinación hacia el tesoro interior, el lugar escondido del corazón y una firme inserción en él. Escribe pues San Isaac: esfuérzate por entrar en tu tesoro interior y verás el tesoro del cielo, porque ambos son una única cosa. Estando en uno de ellos, tú los contemplas los dos. Y San Máximo: el corazón gobierna todo el organismo, y cuando la gracia se apodera de los pastos del corazón, reina sobre todos los pensamientos y sobre todos los miembros. En efecto, allí están el intelecto y todos los pensamientos del alma. Es, por lo tanto, allí donde se debe mirar para poder ver si la gracia del Santísimo Espíritu ha escrito sus leyes. Allí donde, en el órgano que guía, en el trono de la gracia, donde habitan el intelecto y todos los pensamientos del alma, es decir, el corazón. ¿Cuál es el punto de partida para quienes desean vivir en la hesiquía según la razón? Sobre el principio, el crecimiento, el progreso y la perfección. 46. La primera actividad de los antiguos monjes, esto es, la actividad inicial para quienes eligen vivir en la hesiquía según la razón, era la siguiente: comenzar con el temor de Dios y el cumplimiento, en la medida de lo posible, de todos los mandamientos deificantes, sin preocupaciones, ya sea que se trate de cosas razonables o irrazonables, y, ante todo, con fe, la huida de las cosas que le son contrarias y una disposición íntima, pura, hacia lo que verdaderamente existe, según ha sido dicho. Crecen, luego, con una esperanza clara y progresan según la medida de la edad de plenitud de Cristo, a través de un eros divino íntegro, diferente de cualquier otro, que nace de la oración del corazón, pura y sin distracción. Y así se perfecciona con la oración espiritual inmóvil y estable, y con el éxtasis, no mediado, dirigido hacia Él solo, que brota de la caridad perfecta, con el arrobamiento y la unidad con el sumo deseable, el cual, mediante la práctica de la contemplación, constituye el progreso y la tensión hacia lo alto que nunca engaña. El Padre de Dios, David, que poseía experiencia de ello y había sufrido un cambio bienaventurado, exclamó a voz en cuello:
Yo dije en mi éxtasis, todo hombre es un mentiroso. Y otro de los que se distinguieron en el Antiguo Testamento dijo, lo que el ojo no vio y el oído no oyó, y que no salió del corazón del hombre, y que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Palabras a las que el gran Pablo agrega a modo de conclusión. Pero a nosotros nos lo ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, incluso la profundidad de Dios. El orden de la eziquía para los principiantes. 47. Por lo tanto, quien es principiante no debe salir de su celda. Debe permanecer alejado de las conversaciones y la observación de los hombres en general, a menos que acercarse sea de gran necesidad. E incluso entonces es necesario que lo haga con cuidado, precaución y excepcionalmente, como dice el divino Isaac. Que en toda obra permanezca contigo este recuerdo. Es mejor la ayuda que viene del cuidado de uno mismo que la ayuda que viene de las obras, las cuales provocan dispersión y confusión, no solo a los principiantes, sino también a los que progresan en esas cosas, como dice San Isaac. El reposo hace mal solo a los jóvenes, pero la distensión hace mal tanto a los jóvenes como a los viejos. Pues la eziquía condena a muerte a los sentidos exteriores y despierta los movimientos interiores. El dirigirse hacia el exterior, en cambio, produce efectos contrarios. Despierta los sentidos externos y hace morir los movimientos internos. Nos muestra así la praxis y también la recta vía de la eziquía. También Clímaco describe al que actúa correctamente y camina bien por esa vía. Cuando ezicasta es aquel que aspira a limitar lo incorpóreo en una morada corpórea, paradoja suprema. Y ezicasta es aquel que dice, yo duermo, pero mi corazón vela. Y añade, cierra la puerta de la celda al cuerpo, la puerta de la lengua a los discursos y la puerta interior a los espíritus. Sobre la oración del corazón, hecha con atención y sobriedad, y sobre su actividad. 48. La oración hecha en el interior del corazón, con atención y sobriedad, sin otros pensamientos, es decir, sin fantasías de ninguna especie, y según la fórmula Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hace que el intelecto, de modo inmaterial y sin palabras, tienda hacia el mismo Señor Jesucristo de quien hace memoria. Ahora, con lo que resta de la fórmula, a saber, ten piedad de mí, el intelecto retrocede y se mueve hacia sí, como si no soportase no orar por él mismo. Luego, una vez que ha progresado mediante la experiencia,
hasta lograr la unificación en el amor, tiende directamente hacia el Señor Jesucristo, con una clara y plena certeza respecto de la segunda parte de la oración.